Entonces, tenemos acá que vamos a ver entonces qué es eficiencia y autoorganización desde el punto de vista del cerebro. O sea, el cerebro va a ser un ejemplo de eficiencia. Vamos a ver también si es mejor tener grandes colmillos o tener afecto. Puede ser esa posibilidad. Y finalmente, cómo podemos integrar redes, tiempos y sentimientos. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un cerebro en la cotidianidad, es un cerebro súper eficiente, es muy costoso, se lleva el 20% de la energía de nuestro organismo para ello, pero tiene una ventaja, tiene autoorganización y además cooperación. Entonces, aquí vemos en estas tres imágenes verticales cómo el cerebro está construyendo, siempre está en el futuro, para construir el presente a expensas del pasado. Eso es lo que hace el cerebro siempre. ¿Y cómo hace eso? Ese sistema es lo que se llama el sistema por defecto o modo por defecto. Es un sistema que es interesantísimo. Se apaga un poco la región frontal, que se suponía que era la que nos hacía más humanos, se apaga un poco y nos deja que la intuición comience a volar. Y ese es el momento de la creatividad. Es una cosa muy interesante que voy a presentarles por un segundo. La idea de algo por defecto surgió por accidente, en realidad. Pedirle a alguien que resuelva un problema matemático, que hable o responda a preguntas, etc. Y analizar los cambios en el cerebro por neuroimagen. Pero resulta que hay una función que no tiene nada que ver con la actividad realizada y que está ahí, subyacente. Estábamos mirando imágenes y vimos que había cosas que, ante un problema matemático difícil, por ejemplo, ciertas zonas se volvían menos activas. Eso es que a menudo se trataba del mismo grupo de zonas. Sí, más o menos, entonces, lo interesante que es en la construcción. Otra cosa es que nosotros tenemos 700 milisegundos para construir un pensamiento. Entonces, si hablamos de arte, hablamos de Monet o hablamos de un expresionista como Kandinsky, el impresionista no es el Monet ni expresionista es Kandinsky, es el cerebro, es el que es impresionista y el que es expresionista. Cuando yo hago esto, es un gesto, es una expresión, entonces mi cerebro detecta con esas neuronas del espejo que hablábamos, el gesto. Y en la impresión es que, como la Gestalt, el resultado es más que la suma de sus partes. Ese es lo que es un cerebro impresionista. Entonces, voy a hacerles un concierto cerebro de minuto algo, para mostrarles lo que es autoorganización. Es la sincronía, es el cortejo, son neuronas, moléculas, importante, un director. En el cerebro, en la parte central, hay unas neuronas que sirven de director y que dan la temporalidad para que las neuronas entren en el momento, que es como los músicos, para que entren en su momento. A medida que les vaya presentando esta obra, pues les voy a ir hablando. Musicar, tampoco hacer música tiene verbo como artificar, pero musicar es hacer música, y hacer música nosotros nacemos con la música. No es el instrumento el que es la música, sino nuestro cerebro. El cortejo, los rituales, los gritos de los animales, nuestro lenguaje, todo eso tiene su ritmo, su tonalidad, su prosodia, todo eso se llama música. Entonces, lo único que hicimos fue inventarnos unos instrumentos para que la voz se convirtiera en instrumentos y construyéramos arte, y entonces ya no solamente es el sexo lo que nos va a producir placer, sino podemos tener placer en muchas otras actividades. Eso es lo que pasa en su cerebro cuando duermen. Son las conexiones entre una y otra neurona. Este es el cortejo. Nos preparamos para las siguientes partes de la charla. Necesitamos tener un director, lo llamamos tálamo. Fíjense que cada instrumento, si fuera cada músico fuera una neurona, cada una está entrando en el momento que es, y entonces suena perfecto. Ese es el cuarto acto del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Dentro de un momento, las neuronas se van a convertir en bailarinas. Y
verán como unas bailarinas están quietas, otras están a medio y otras están en danza. Esas son nuestras bailarinas. Las moléculas son conducciones eléctricas y químicas. Eso es lo que tenemos en el cerebro. Hagan de cuenta que son neuronas las bailarinas. Fíjense, unas se apagan, otras están intermedias. Así se sincronizan. Son oscilaciones, el cerebro son oscilaciones, el mundo es oscilaciones, 24 horas, los ritmos circadianos, la menstruación, todos tienen unos ciclos. Si yo les digo la presencia de manzana, cada uno de ustedes va a pensar en una manzana, le pone diferentes colores, a qué sabe. Eso que les hice yo pensar en una manzana, la tienen en su cerebro y cada uno tiene su propia manzana. Eso es, el tálamo les construyó esa idea. Esa es la actina, una proteína que hace que las moléculas vayan de arriba a abajo por las neuronas. Estos son los cambios que ocurren en el DNA, lo epigenético. Entonces aquí tenemos, ese es nuestro concierto. Es una analogía de lo que ocurre en nuestro cerebro. Es así de dinámico, es la belleza que tiene nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es más eficiente, el afecto o los grandes colmillos? Pues teníamos que irnos entonces para entender el cerebro a la evolución. Darwin ya hablaba de apareamiento. Es muy importante tener en cuenta que la evolución mental tiene que ver con el cortejo, con la elección de pareja, con la selección sexual, no solo con la selección natural. Entonces, vamos a el video, Antonio. En Elena Cronin es una... pensar en una respuesta inmediata. Es porque ha habido una gran selección entre las mujeres basada en la belleza. Nos recorre un placentero hormigueo. Se nos dilatan las pupilas, el corazón se nos dispara y somos incapaces de dejar de sonreír. Sin darnos cuenta, estamos enamorados. Y sin ser conscientes de ello, escogemos a la persona que pensamos que puede ser un mejor padre o una mejor madre para nuestros hijos. Solemos sentirnos atraídos por su inteligencia, su imaginación y su creatividad. Cualidades que nos indican que esa persona es capaz de desenvolverse en el mundo. También nos fijamos en su belleza física, una garantía de salud y de fertilidad. Es la base de la selección sexual, una forma de selección propuesta por Darwin para explicar la competencia entre individuos de un mismo sexo por conseguir pareja. Un mecanismo que los dota de mayor atractivo para hacerlos más eficaces en la reproducción. Aunque, en ocasiones, puede ser también un hándicap. Una cola grande y vistosa atrae a las hembras, pero también los convierte en una presa fácil. La presión de la selección sexual ha hecho que los hombres compitan en aspectos como la fuerza. Las mujeres, en cambio, lo han hecho en belleza. La evolución ha modelado su cuerpo y ha producido cambios espectaculares. Formas sinuosas y armónicas, partes proporcionadas y simétricas, son algunos de los atributos que hacen que un hombre considere a una mujer bella. Aunque, ante todo, se siente atraído por la cadera. Erróneamente, se suele creer que a mayor anchura de caderas, más fertilidad. Pero lo importante es la relación entre la cadera y la cintura. La proporción ideal es de 0,7 y se ha repetido a lo largo de la historia en todos los iconos de belleza occidentales. La evolución es necesaria para la adaptación y la supervivencia. Así es como nos vamos construyendo 700 millones de años filogenéticamente y ontogenéticamente. La sociedad de los bonobos está fundamentalmente... Entonces, tenemos que la vida social, o sea, nuestro cerebro social, que ya habíamos hablado en la charla anterior, va a ser la parte más importante que va a ser, digamos, el motor de los cambios en la evolución del cerebro. Vamos a ver entonces en este video
Vamos a ver a los chimpancés y a los bonobos. Organizada alrededor de las jerarquías, de las coaliciones de las hembras, ¿ya? Jerarquías. En los grupos de chimpancés son mucho más rígidas y verticales. En los bonobos son más fluidas y cambiantes. Coaliciones. Los chimpancés se organizan en torno a las coaliciones entre machos, mientras que los bonobos se rigen por alianzas entre hembras. Es un matriarcado. La caza. Amantes de la carne, los chimpancés son sofisticados cazadores. Los bonobos son en general más vegetarianos y no dependen de la carne ni de la caza para sobrevivir. Capacidad tecnológica. Los chimpancés crean y utilizan herramientas. Son tecnológicos. Los bonobos, en menor medida, también, pero no dependen de las herramientas para vivir. Agresividad. La xenofobia es marca de los chimpancés, hasta el punto de matar a adultos o infantes de grupos vecinos. Los bonobos son pacíficos incluso entre grupos. El juego. Es un elemento de unión entre todos los miembros del grupo de bonobos. Los chimpancés solo lo usan en la infancia. El sexo. Solo para reproducirse en los chimpancés. Mientras los bonobos lo practican en múltiples contextos, sobre todo para prevenir conflictos y hacer las paces. Entonces, entendemos a los bonobos y a los chimpancés. Entonces, a los ejecutivos de gestión sería preguntarles, hacer una convocatoria a ver si quieren más chimpancés o bonobos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál que será mejor. Tras más de 50 años de estudio de su comportamiento, los chimpancés nos han ayudado a construir una imagen de nuestra naturaleza agresiva, con dominancias, fuertes jerarquías, guerras y tecnología. Los bonobos son nuestros primos, nuestros parientes vivos, evolutivos más cercanos. Ahora nos es fácil observarlos y encontrar las similitudes con nuestra especie. La dinámica que imponen las hembras es de un interés de mantener buenas relaciones sociales, distinto a una motivación más cortoplacista que tiene que ver con las estrategias reproductivas de los machos. Muy probablemente nos veríamos como parte de una familia que da importancia a las relaciones filiales, a la cohesión entre grupos, al pacifismo, al rol de la creatividad, del juego, del sexo. El sexo cumple muchas funciones en la sociedad de los bonobos y es muy importante, es como darse la mano, es parte del lenguaje social del día a día. Sirve, por ejemplo, para prevenir conflictos, para solucionar conflictos, para hacer las paces. Las bromas en ese sentido son parecidas al juego de los bonobos porque son rápidas, son promiscuas, ¿ya? Son para todo y son al principio de una interacción. Luego las bromas generan risa, la risa genera endorfina, además nos conocemos a través de esa interacción y nos podemos sentar a comer. Entonces fíjese cómo las mismas redes de recompensa, placer, que hacen parte de la sexualidad, también se usan con las bromas hacen el mismo oficio, y cómo entonces el ser humano ha podido desarrollar el arte para poder gozar y mantener placer y poder desarrollarse, y en una empresa pues eso, no sería de solo sexo, sino con arte. Entonces, tenemos que nuestro cerebro más primitivo es reptiliano, luego viene el de mamífero antiguo y mamífero moderno. Entonces tenemos que existe la ética de seguridad, que es la reptiliana, es la de la territorialidad, las luchas por el poder, el engaño, y ya viene otra cuando ya se va organizando el cerebro en el humano mucho más integrado, viene la parte de la ética participativa, que es con base en el apego. En los animales
ha habido esa parte que no está tan desarrollada. Los bonobos la tienen muy desarrollada, casi como el humano, son capaces de tener incluso neuronas especializadas en esa parte. Y entonces vemos cómo las redes de la estética hacen parte también de la moral y de la ética. Son evolutivas también. Tenemos que cuando nosotros queremos tomar del pelo a la parte del cerebro social, de ponernos en los zapatos del otro, pues podríamos hacer lo que hacían o lo que hacen los de cara de póker, que es ocultar las intenciones, o la estrategia de la KGB, que es desinformar y engañar, o la que hace nuestro cerebro siempre, que es el manejo de la incertidumbre, que va a hacer ese manejo. La incertidumbre no es el coco de las empresas, sino al contrario, la incertidumbre es la riqueza que tienen, y entre más intuición, mayor desarrollo de sus gente humana, quiere decir que tienen más creatividad, entonces la vamos a poder manejar mejor. Tenemos entonces que hay presiones culturales de la sociedad, por ejemplo, el carácter neoliberal, por ejemplo, y entonces para la adaptación a los negocios, pues los rasgos son de audacia. Son mecanismos sociales de supervivencia, obviamente. Pero entonces, ¿cómo surge el engaño y la intriga? Que en que los principios morales universales los valores personales van a pesar mucho más que los valores universales. Y entonces viene la desadaptación, la desinhibición y la mezquindad. ¿En qué termina eso? En las serpientes de Snakes in Suits. Los serpientes de cuello blanco. ¿Quiénes son esas personas? Son las personas que uno cree no son loquitos, pues si fueran loquitos se identificarían facilito, pero usan a la gente para su propio beneficio. Les importa más el fin que los medios, y la demás gente no se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Esa es una muy importante. Entonces, la confianza y la honestidad son esenciales en la comunicación y en la parte productiva y en la socialización. ¿Cuál es la fórmula exitosa entre redes, tiempo y sentimientos? Entonces, para resumir, importante la empatía como gestión de talento, el pensamiento con sentimiento, el aprendizaje de un pensamiento crítico, artístico, ético y de compromiso. Ese sería el resumen de las preguntas que ustedes me hacían hace un momento para el siglo XXI. El pensamiento extendido en las redes, acordarnos de la diversidad y que tan importante en nuestro país es la brecha social que existe, excluyente, y como último, la apreciación del tiempo es la clave, usar el tiempo como debe ser, como ahorita que me acaban de... Y entonces, neurociencias, ya sabemos, el ser humano, mente, cerebro, cuerpo, contexto. Importante estar dispuestos a aprender a desaprender, y los mecanismos de adaptación es la evolución biológica y aprendizaje integrados en la emoción. Podemos ir entonces desde las moléculas hasta estos constructos que uno pensaría que ética, estética y moral son cosas metafísicas, porque así fue que nos las enseñaron, y no son metafísicas, sino son físicas, biológicas, son redes que construye el cerebro para poder adaptar y no morirnos. Y gracias. Muchas gracias, doctor Amador.